Febrero de 1945, campo de prisioneros de guerra de Fort McCoy, Wisconsin. Yuki Nakamura se tambaleaba al bajar del camión militar. Cada movimiento enviaba ondas de dolor agudo desde su espalda baja hasta sus piernas. Tenía 28 años. Había sido enfermera en el Hospital Militar de Manila y esperaba morir en los próximos días. El dolor que sentía desde hacía 3 semanas se había vuelto insoportable y ahora, bajo la custodia de soldados estadounidenses, sabía que su destino estaba sellado. Lo que ella estaba prestes a descubrir desafiaría todo lo que le habían enseñado sobre el enemigo y sobre el significado del honor en medio de la guerra. Sus oficiales en Manila le habían advertido con claridad absoluta: si los americanos te capturan, prepárate para la tortura. Le habían contado historias de mujeres violadas, humilladas, dejadas morir en celdas inmundas. Le habían dicho que los estadounidenses no tenían código de honor, que trataban a los prisioneros como animales, especialmente a las mujeres. Cuando los soldados americanos habían tomado el hospital en enero, Yuki había intentado quitarse la vida con veneno, pero una compañera le había arrebatado el frasco de las manos. Ahora, bajando de aquel camión en un estado de Wisconsin que jamás había imaginado existiera, con temperaturas bajo cero que cortaban su piel como cuchillos, Yuki se preguntaba si su compañera le había hecho un favor o le había condenado a un sufrimiento peor. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Realmente ayuda al canal a crecer y traer más historias como esta. La propaganda japonesa había sido clara y consistente durante años. Los americanos eran bárbaros sin alma, animales que destruían por placer, hombres sin disciplina ni respeto. Los oficiales japoneses repetían que una mujer capturada por americanos sufriría horrores peores que la muerte. Yuki había creído cada palabra. Había visto los carteles, escuchado los discursos, absorbido el miedo como si fuera oxígeno. Pero en las próximas semanas, en aquel campo rodeado de nieve y cercas de alambre, Yuki descubriría que la verdad era mucho más compleja y mucho más perturbadora que cualquier propaganda. Yuki había crecido en Hiroshima, hija de un maestro de escuela y una costurera. Su padre le había enseñado a leer y escribir antes de que tuviera 5 años. Había insistido en que estudiara, en que fuera más allá de lo que se esperaba de las mujeres. A los 18 años, contra los deseos de su madre, Yuki había ingresado a la escuela de enfermería. Quería servir, quería ser útil, quería participar en algo más grande que ella misma. Cuando la guerra se expandió, cuando Japón ocupó Filipinas, Yuki se había ofrecido como voluntaria para servir en Manila. Era 1942, tenía 25 años y creía fervientemente en la causa imperial. Los 2 años en Manila habían sido duros pero significativos. Había atendido a soldados heridos. Había visto morir a hombres jóvenes lejos de sus hogares. Había aprendido a funcionar sin dormir, sin comer lo suficiente, sin tiempo para procesar el horror que veía cada día. Y entonces, en enero de 1945, todo se había derrumbado. Las fuerzas americanas habían entrado en Manila y el hospital había caído en cuestión de horas. Yuki recordaba el pánico, los gritos, el humo, el sonido de botas extranjeras en los corredores. Recordaba el momento en que un soldado americano con ojos azules había entrado a la sala de enfermería, rifle en mano, y había gritado algo en inglés que ella no entendía. Recordaba haberse arrodillado, esperando un disparo en la nuca, sintiendo una calma extraña ante la inminencia de su muerte. Pero el disparo no había llegado. En su lugar habían sido separadas, registradas, puestas en camiones. Y durante el viaje de semanas a través del Pacífico en un barco de transporte, Yuki había desarrollado un dolor en la espalda baja que gradualmente se había convertido en agonía. Ahora, de pie en la nieve de Wisconsin, apenas podía mantenerse erguida. El dolor era tan intenso que sus piernas temblaban, y cuando intentaba dar un paso, el mundo se inclinaba y oscurecía en los bordes de su visión. Un guardia americano gritó algo en inglés, haciendo gestos hacia un edificio bajo de madera. Yuki y las otras 14 mujeres japonesas que habían llegado con ella comenzaron a caminar lentamente hacia allá, hundiéndose en la nieve con cada paso. El frío era algo que Yuki nunca había experimentado. En Hiroshima había invierno, pero nada como esto.
Aquí el aire mismo dolía al respirarlo, quemaba sus pulmones, congelaba las lágrimas en sus mejillas antes de que pudieran caer. Llevaba solo un uniforme delgado de prisionera, sin abrigo, sin guantes, sin nada que la protegiera de aquel frío que parecía tener vida propia. Dentro del edificio, una mujer americana de uniforme militar las esperaba. Era alta, de cabello rubio recogido en un moño severo, con insignias que Yuki no reconocía. A su lado había otra mujer, más joven, de rasgos asiáticos, que comenzó a hablar en japonés. Era la intérprete, una Nisei americana de segunda generación, y su japonés tenía un acento extraño que Yuki encontró perturbador. La oficial rubia hablaba y la intérprete traducía, explicando que serían registradas, que se les asignarían números, que se les darían uniformes y mantas. Lo que vino después fue lo más humillante que Yuki había experimentado en su vida. Una por una, fueron llevadas a una sala separada donde tuvieron que desnudarse completamente mientras dos mujeres americanas en uniformes médicos las inspeccionaban. Buscaban armas, explicó la intérprete. Era procedimiento estándar. Yuki temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por la vergüenza absoluta. Nunca en su vida se había desnudado frente a extrañas, y ahora estaba ahí, expuesta, vulnerable, siendo examinada como ganado. Las manos de las enfermeras eran eficientes y frías, tocando, palpando, registrando cada centímetro de su cuerpo. Cuando una de ellas presionó cerca de su espalda baja, Yuki gritó involuntariamente, un sonido agudo de dolor puro que llenó la sala. La enfermera se detuvo inmediatamente, diciendo algo rápido en inglés. La otra enfermera se acercó y ambas examinaron el área con más cuidado, haciendo preguntas que la intérprete transmitió. ¿Cuánto tiempo había tenido este dolor? ¿Había sido golpeada? ¿Había caído? Yuki respondió entre lágrimas que el dolor había comenzado en el barco, que no sabía qué lo causaba, que cada día empeoraba. Las enfermeras intercambiaron miradas serias y una de ellas salió rápidamente de la sala. Yuki esperó, desnuda y temblando, segura de que ahora vendría el castigo por ser problemática, por ser débil, por necesitar atención médica. Pero en lugar de castigo, la enfermera regresó con una bata gruesa y cálida que envolvió alrededor de Yuki con una gentileza que la dejó paralizada. No era el gesto de alguien preparándose para torturar. Era el gesto de alguien que se preocupaba por otro ser humano con frío. Yuki no sabía qué hacer con esa información. No encajaba. No tenía sentido según todo lo que le habían enseñado. Las otras prisioneras fueron procesadas rápidamente y llevadas a los barracones, pero Yuki fue escoltada a un edificio diferente. Cuando la intérprete explicó que iba a la enfermería del campo, Yuki sintió que su corazón se detenía. La enfermería significaba doctores, instrumentos médicos, lugares donde las cosas malas podían hacerse en privado sin testigos. Había escuchado historias sobre experimentos médicos, sobre lo que los militares hacían a prisioneros cuando nadie miraba. Intentó resistirse, sus piernas fallando, pero dos guardas la sostuvieron por los brazos y la llevaron de todos modos. La enfermería era un edificio de madera de 2 pisos, más grande que los barracones, con ventanas que brillaban con luz amarilla en el crepúsculo invernal. Dentro hacía calor, un calor casi insoportable después del frío afuera, y el olor era a antiséptico y algo que Yuki reconoció como café. Había camas de metal alineadas en filas, la mayoría vacías, algunas ocupadas por hombres con vendajes. Yuki fue llevada a un cuarto separado donde un hombre con bata blanca y cabello gris esperaba. Era el doctor Morrison, explicó la intérprete, el médico jefe del campo. Él quería examinarla. Yuki se sentó en la camilla de exploración con extrema dificultad, cada movimiento un nuevo nivel de agonía. El doctor Morrison tenía ojos azules pálidos y manos grandes, y cuando se acercó a ella, Yuki cerró los ojos y se preparó para lo peor. Pero sus manos, cuando tocaron su espalda a través de la bata, fueron cuidadosas, casi tiernas. Presionó suavemente en diferentes lugares, observando su reacción, haciendo preguntas a través de la intérprete sobre la naturaleza exacta del dolor. ¿Era constante o venía en oleadas? ¿Mejoraba o empeoraba al acostarse? ¿Había sangre en su orina?
Esta última pregunta hizo que Yuki sintiera que su cara ardía de vergüenza. ¿Cómo podía hablar de algo tan íntimo con un hombre extraño, un enemigo, alguien que podría usar esa información para humillarla? Pero el doctor Morrison simplemente esperó, su expresión neutral y profesional, y eventualmente Yuki asintió. Sí, había habido sangre, no mucha, pero sí. El doctor habló largamente con la intérprete, usando términos médicos que incluso traducidos Yuki no entendía completamente. Algo sobre riñones, sobre infección, sobre la necesidad de radiografías. Pero lo que Yuki sí entendió, lo que la dejó completamente confundida, fue cuando la intérprete dijo que el doctor quería hospitalizarla, que necesitaba tratamiento inmediato, que su condición era seria y potencialmente mortal si no se trataba. ¿Por qué un doctor americano se preocuparía por si una prisionera japonesa vivía o moría? ¿Por qué gastarían recursos médicos en el enemigo? Yuki había visto cómo los hospitales japoneses trataban a prisioneros aliados, los dejaban morir, a veces aceleraban el proceso. Esa era la realidad de la guerra. Los recursos eran limitados, había que priorizarlos para los propios soldados. Entonces, ¿por qué esto? Esa noche Yuki fue instalada en una cama de hospital real, con sábanas limpias que olían a detergente fresco, con una manta pesada y cálida, con una almohada que apoyaba su cabeza suavemente. Le habían dado un camisón de hospital y calcetines gruesos de lana. Una enfermera había traído una bandeja con sopa caliente, pan con mantequilla, té y un pequeño plato con gelatina roja que temblaba cuando Yuki movía la bandeja. Era más comida de la que había visto en meses, y era caliente, era abundante, era real. Yuki no podía comer. Su estómago estaba cerrado por el miedo y la confusión. Miró la comida como si fuera veneno, convencida de que debía haber algún truco, alguna trampa. ¿Por qué alimentar bien a alguien que planeabas torturar? ¿O era esto parte de la tortura, hacerla sentir segura antes de destruirla? Las preguntas giraban en su mente mientras la luz del día se desvanecía completamente y la enfermería se sumergía en una oscuridad azul rota solo por lámparas pequeñas en las mesas de noche. No pudo dormir. El dolor en su espalda era constante, pulsante, y cada vez que se movía 1 milímetro se intensificaba hasta hacerla jadear. Pero más que el dolor físico, era el torbellino mental lo que la mantenía despierta. Pensaba en su familia en Hiroshima, en su madre que había llorado cuando Yuki partió a Manila, en su padre que había dicho que estaba orgulloso de ella. Se preguntaba si sabían que había sido capturada, si creían que estaba muerta, si estarían avergonzados de que su hija hubiera sido tan débil como para no quitarse la vida antes de caer en manos enemigas. Pensaba en las historias que le habían contado sus superiores militares, sobre prisioneros americanos en campos japoneses. Había escuchado que el trabajo forzado era brutal, que las condiciones eran inhumanas, que muchos morían de enfermedad o hambre. Se suponía que era justicia, venganza por los ataques americanos. Pero si eso era cierto, si Japón trataba a sus prisioneros con tanta crueldad, ¿por qué América no estaba haciendo lo mismo con ella? ¿Dónde estaba el trabajo forzado? ¿Dónde estaban los golpes, la inanición, la degradación sistemática? Cerca de la medianoche, escuchó pasos suaves acercándose. Una enfermera apareció, la misma mujer rubia de antes, llevando una bandeja pequeña con medicamentos. A través de gestos y palabras simples en inglés que Yuki no entendía pero cuyo significado podía adivinar, la enfermera le ofreció píldoras para el dolor. Yuki las miró con sospecha, pero el dolor era tan intenso que finalmente las tomó, tragándolas con agua tibia que la enfermera le sostuvo para que bebiera. La enfermera se quedó un momento más, ajustando las mantas de Yuki, asegurándose de que estuviera cómoda. Y entonces, en un gesto que Yuki jamás olvidaría, la enfermera le dio una palmadita suave en el hombro, un toque breve de consuelo humano antes de alejarse en silencio. Yuki se quedó inmóvil, sintiendo el lugar donde la mano de la enfermera había descansado, completamente incapaz de procesar lo que había sucedido. Los siguientes días pasaron en una niebla de dolor, exámenes médicos y confusión creciente. Le hicieron radiografías, un proceso aterrador donde tuvo que quedarse completamente quieta mientras una máquina enorme zumbaba sobre ella. El doctor Morrison estudió las imágenes con ceño fruncido,
consultó con otros doctores y finalmente, a través de la intérprete Nisei que venía 2 veces al día, explicó el diagnóstico. Tenía una infección severa en el riñón izquierdo, complicada por piedras renales. Era extremadamente doloroso, explicó el doctor, y potencialmente mortal si no se trataba agresivamente. El tratamiento incluía antibióticos, que Yuki reconoció porque había administrado medicamentos similares en Manila, aunque nunca en cantidades tan generosas. Incluía líquidos intravenosos, algo que la hizo sentir vulnerable de una manera nueva, con una aguja insertada en su brazo, conectada a una bolsa de líquido que goteaba lentamente. Incluía reposo absoluto en cama, con enfermeras que la ayudaban incluso para necesidades básicas, algo que la llenaba de vergüenza tan profunda que a veces lloraba en silencio después de que se iban. Pero lo más perturbador era la gentileza constante. Las enfermeras hablaban con ella en tonos suaves, aunque no pudiera entender las palabras. Le traían comida 3 veces al día, comida caliente y abundante que gradualmente comenzó a poder comer. Le cambiaban las sábanas todos los días, manteniéndola limpia y cómoda. Le daban mantas extra cuando temblaba de frío. Una enfermera joven de cabello oscuro le había traído una revista con fotografías de paisajes americanos, mostrándosela con una sonrisa tímida, como si pensara que Yuki podría disfrutarla. Yuki no podía reconciliar esto con lo que le habían enseñado. Simplemente no podía. Los americanos eran demonios, eran bárbaros, eran el enemigo que debía ser destruido a cualquier costo. Pero estos americanos que la rodeaban, que la cuidaban, que dedicaban tiempo y recursos a mantenerla viva, ¿cómo podían ser demonios? ¿Era esto algún tipo de tortura psicológica elaborada, diseñada para quebrar su espíritu antes de quebrar su cuerpo? En su quinta noche en la enfermería, el dolor finalmente comenzó a disminuir. Los antibióticos estaban funcionando, explicó la intérprete, y con el tiempo la infección se resolvería. Yuki podría sentarse sin querer gritar. Podría caminar distancias cortas, sosteniéndose de los muebles, sin que sus piernas cedieran. Era un alivio tan intenso que la hacía llorar, pero las lágrimas eran complicadas, mezcladas con alivio, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. Fue durante esa quinta noche cuando conoció a Sarah Henderson, la oficial americana que cambiaría su comprensión de todo. El capitán Henderson era la oficial médica a cargo del cuidado de prisioneras en Fort McCoy, una mujer de 35 años con cabello castaño, cortado a la altura de los hombros y ojos grises que parecían ver a través de las personas. Llegó a la enfermería después del anochecer, cuando la mayoría del personal se había ido, acompañada por la intérprete Nisei, una joven llamada Betty Suzuki que Yuki había llegado a reconocer. El capitán Henderson se sentó en una silla junto a la cama de Yuki, algo que ningún oficial japonés habría hecho nunca, sentarse al mismo nivel que un subordinado, mucho menos que un prisionero. Habló en inglés tranquilo mientras Betty traducía, preguntando cómo se sentía Yuki, si el dolor estaba mejorando, si necesitaba algo. No eran preguntas militares, eran preguntas que una amiga podría hacer. Yuki respondió con cautela, dando las respuestas mínimas necesarias, esperando que en cualquier momento la conversación girara hacia interrogatorio, pero no giró. En su lugar, el capitán Henderson comenzó a hablar de sí misma. Había sido enfermera en Chicago antes de la guerra, dijo, trabajando en un hospital público donde trataba a personas pobres que no podían pagar por atención médica. Cuando estalló la guerra, se había enlistado porque sintió que era su deber. Tenía 2 hermanos sirviendo en el Pacífico y no sabía si estaban vivos o muertos. Uno había estado en Filipinas. Esta última revelación hizo que Yuki levantara la vista bruscamente. El capitán Henderson podría haber perdido un hermano en Manila, en la misma ciudad donde Yuki había servido como enfermera para el enemigo. Y aún así, aquí estaba esta mujer, asegurándose de que Yuki recibiera el mejor tratamiento médico posible. ¿Cómo era posible ese nivel de profesionalismo, de compartimentalización? ¿O era algo más profundo, algo que tenía que ver con valores que Yuki no había considerado que pudieran existir en el enemigo? El capitán Henderson continuó hablando, su voz suave pero firme. Dijo que entendía que Yuki debía estar asustada, que había sido entrenada para esperar lo peor de los americanos. Dijo que esperaba que con el tiempo Yuki viera que las cosas no eran como le habían dicho.
Dijo que la guerra era terrible, que todas las guerras eran terribles, pero que eso no significaba que tuvieran que olvidar su humanidad. Dijo que Yuki era una paciente bajo su cuidado y que merecía ser tratada con dignidad y respeto sin importar de qué lado de la guerra estuviera. Yuki no supo qué decir. Las palabras se atascaban en su garganta, mezcladas con emociones que no podía nombrar. Finalmente, a través de Betty, preguntó la pregunta que había estado atormentándola. ¿Por qué? ¿Por qué gastar recursos en ella? ¿Por qué no dejarla morir o incluso acelerar su muerte? Sería más eficiente, más lógico. El capitán Henderson la miró directamente a los ojos durante un largo momento antes de responder. Dijo que era enfermera porque creía que toda vida humana tenía valor. Dijo que había hecho un juramento de no causar daño, de aliviar el sufrimiento donde lo encontrara. Dijo que los americanos creían en ciertos principios, no perfectamente, reconoció, pero lo intentaban. Creían que incluso en guerra, había líneas que no debían cruzarse, que había formas de comportarse que los definían como civilización. Dijo que Yuki era una persona, no solo una prisionera, no solo una japonesa, no solo el enemigo. Era una mujer joven que estaba lejos de casa, que estaba enferma y asustada, y que merecía ser cuidada. Era así de simple, o así de complejo. Dependía de cómo lo miraras. Después de que el capitán Henderson se fue esa noche, Yuki se quedó despierta por horas, mirando el techo oscuro, sintiendo algo que se resquebrajaba dentro de ella. Era como si una pared que había estado construyendo durante años estuviera desarrollando grietas, permitiendo que entrara luz a lugares que habían estado en oscuridad total. Era aterrador, era doloroso, y era absolutamente inevitable. Los días se convirtieron en semanas. La infección de Yuki se resolvió gradualmente. Las piedras en su riñón pasaron con dolor excruciante pero manejable gracias a los medicamentos, y su fuerza regresó lentamente. Le permitieron caminar por los pasillos de la enfermería, luego dar paseos cortos afuera, siempre con guardia pero sin restricciones físicas. Le dieron ropa más abrigada para el frío de Wisconsin, una chaqueta gruesa que era demasiado grande pero cálida, guantes de lana, una bufanda. Durante este tiempo, observó cómo las enfermeras trataban a todos los pacientes con el mismo cuidado, sin importar si eran soldados americanos, prisioneros alemanes o prisioneras japonesas. Observó cómo el doctor Morrison pasaba horas con casos difíciles, rehusándose a renunciar a un paciente aunque el resultado pareciera desesperanzado. Observó cómo los guardias, aunque armados y vigilantes, nunca levantaban la mano contra ningún prisionero, nunca gritaban obscenidades, nunca mostraban el desprecio casual que ella había visto en guardias japoneses hacia prisioneros aliados. Observó el sistema de comida en el campo, cómo las prisioneras recibían las mismas raciones que los guardias, raciones generosas según los estándares de cualquier ejército. Observó cómo había una biblioteca donde las prisioneras podían tomar prestados libros, aunque fueran en inglés, y mayormente inútiles para ellas. Observó cómo se les permitía recibir paquetes de la Cruz Roja Internacional, cómo se les permitía escribir cartas a sus familias, aunque esas cartas probablemente nunca llegarían a destino. Observó la abundancia material de América, algo que la dejaba atónita. Los guardias tiraban comida que hubiera alimentado a una familia japonesa durante días. Los almacenes del campo estaban llenos de suministros, medicinas, ropa, mantas, cosas que en Japón eran preciosas y escasas. Las enfermeras tenían uniformes limpios todos los días. Los doctores tenían todo el equipo que necesitaban. Había electricidad constante, agua caliente, calefacción que funcionaba. Era una visión de un mundo que Yuki no había sabido que existía. Un mundo donde los recursos no eran tan limitados que la vida humana se volviera desechable. Y esa visión la hizo preguntarse por primera vez sobre la guerra misma. ¿Qué estaba peleando Japón? ¿Por qué estaban en guerra con una nación que claramente tenía tanto que ni siquiera valoraba lo que tenía? ¿Había alguna forma en que Japón pudiera ganar contra este nivel de riqueza y poder? Pero más perturbador que esas preguntas militares eran las preguntas morales que comenzaban a surgir. Si los americanos la trataban con humanidad, ¿cómo estaba Japón tratando a los prisioneros americanos? Yuki había escuchado rumores en Manila,
Había visto cosas que no quería recordar. Había visto prisioneros aliados trabajando en las calles, demacrados hasta ser esqueletos, golpeados por guardias que reían. Había escuchado sobre la marcha de Bataan, aunque los detalles eran vagos y posiblemente exagerados. Había escuchado susurros sobre campos donde los prisioneros morían en números horribles. En ese momento, había racionalizado esas cosas. Era guerra. El enemigo merecía castigo. Los americanos hubieran hecho lo mismo o peor si tuvieran la oportunidad. Pero ahora, teniendo evidencia directa de que los americanos no estaban haciendo esas cosas, de que estaban eligiendo un camino diferente incluso cuando sería más fácil y eficiente ser crueles, Yuki ya no podía esconderse detrás de esas racionalizaciones. Era finales de marzo cuando conoció a las otras prisioneras japonesas del campo. Había 11 más además de las que habían llegado con Yuki, capturadas en diferentes lugares y momentos. Fueron llevadas a una sala común para una reunión organizada por el capitán Henderson, quien quería asegurarse de que todas estuvieran adaptándose adecuadamente. Las mujeres eran diversas en edad y origen. Estaba Keiko Yamamoto, una maestra de escuela de 32 años de Tokio que había sido capturada en Saipán, donde había estado enseñando a hijos de colonos japoneses. Estaba Michiko Tanaka, apenas de 23 años, hija de un diplomático que había estado en Manila cuando cayó la ciudad. Estaba Hanako Suzuki, una mujer de 40 años que había sido enfermera como Yuki, capturada en las Islas Marianas. Y había otras, cada una con su propia historia de captura, su propio viaje de terror hasta este campo en medio de América. Lo que más impactó a Yuki fue descubrir que no estaba sola en su confusión. Cuando se reunieron en privado sin intérpretes presentes, las mujeres susurraban sus dudas, sus preguntas, sus observaciones perturbadoras. Keiko había estado en el campo durante 4 meses y dijo que nunca, ni una sola vez, había sido golpeada o abusada. Michiko había enfermado gravemente en enero y había recibido atención médica tan intensiva como la de Yuki. Hanako había esperado violencia sexual desde el primer día, había vivido en terror constante de ello, pero 5 meses después seguía siendo tratada con respeto profesional por los guardias masculinos. Pero había división entre las mujeres también. Algunas, como Keiko, estaban comenzando a cuestionar abiertamente lo que les habían enseñado sobre los americanos. Otras, como una mujer joven llamada Akiko, que había sido fanática seguidora de los ideales imperiales, insistían en que todo era un truco, una manipulación psicológica diseñada para quebrarlas antes de que comenzara la verdadera tortura. Akiko argumentaba que los americanos las estaban engordando como ganado antes del sacrificio, que la bondad era solo una máscara que eventualmente caería. Yuki no sabía qué creer. Parte de ella quería aferrarse a sus viejas certezas, a la claridad simple de enemigo y amigo, bueno y malo. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, no podía negar lo que veía con sus propios ojos, lo que experimentaba en su propia carne. Los americanos tenían todas las oportunidades para ser crueles, todas las justificaciones que necesitaban, y aún así elegían no serlo. ¿Qué significaba eso? En abril, cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse y los primeros signos de primavera aparecieron en Wisconsin, Yuki fue dada de alta de la enfermería y trasladada a los barracones de prisioneras. El Barracón 7 era un edificio largo de madera que alojaba a las 26 mujeres japonesas del campo. Tenía calefacción, aunque no tan intensa como la enfermería. Tenía camas individuales con colchones reales, no solo tablas de madera. Tenía ventanas con cristales, pisos de madera, paredes sólidas que bloqueaban el viento. Compartía el barracón con Keiko, Michiko, Hanako y las otras. Rápidamente desarrollaron rutinas, pequeñas estructuras que les daban sensación de normalidad en medio de la anormalidad total de su situación. Se levantaban al amanecer cuando sonaba una campana. Desayunaban en un comedor separado, comida americana extraña pero abundante, huevos y pan tostado y café que aprendieron a tolerar. Luego tenían trabajos asignados, tareas ligeras como lavar ropa, cocinar o mantener los terrenos del campo. El trabajo no era punitivo. No eran golpeadas si trabajaban lentamente. No eran castigadas si cometían errores. Los guardias supervisaban pero no intimidaban. De hecho, algunos guardias intentaban ser amigables,
haciendo bromas que no entendían pero cuyo tono bueno naturado era inconfundible. Era desconcertante ser tratada no como prisionera peligrosa, sino como trabajadora temporal, como si estuvieran en algún programa de intercambio extraño en lugar de ser cautivas en tiempo de guerra. Yuki fue asignada a trabajar en la lavandería, un edificio grande lleno de vapor donde enormes máquinas lavadoras procesaban montañas de ropa cada día. Trabajaba junto a Keiko y dos prisioneras alemanas que hablaban algo de inglés y habían aprendido algunas palabras de japonés. El trabajo era monótono pero no difícil, y el calor del vapor era agradable comparado con el frío persistente afuera. Las máquinas eran maravillas tecnológicas para Yuki, quien nunca había visto nada similar en Japón. Una sola máquina podía lavar lo que tomaría a 10 mujeres lavando a mano un día entero. Fue en la lavandería donde Yuki tuvo otra experiencia que desafió su comprensión del mundo. Una tarde, mientras doblaba sábanas limpias, resbaló en el piso mojado y cayó fuertemente sobre su espalda. El dolor de su antigua lesión explotó instantáneamente, haciéndola gritar. El guardia supervisor, un hombre grande de Wisconsin llamado Sargento Miller, corrió hacia ella inmediatamente. Pero cuando se acercó y ella vio su figura imponente sobre ella, el instinto reemplazó el pensamiento. Yuki se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos, esperando el golpe, esperando ser pateada por ser torpe, por dañar propiedad militar al caer sobre las sábanas limpias. El golpe no llegó. En su lugar, el sargento Miller se arrodilló junto a ella, sus manos grandes y callosas, tocando su hombro con extremo cuidado. Llamó a las otras mujeres, pidiendo ayuda, haciendo gestos de preocupación genuina. Entre él, Keiko y una de las prisioneras alemanas que traducía fragmentos, lograron ayudar a Yuki a levantarse y sentarse en una silla. El sargento Miller le trajo agua, insistió en que descansara, eventualmente llamó a la enfermería para que verificaran que no se había herido seriamente. Lo que más impactó a Yuki fue la expresión en el rostro del sargento Miller durante todo el incidente. Genuina preocupación, casi culpa, como si él fuera responsable por su caída, como si hubiera fallado en mantenerla segura. Era la expresión de un hombre que valoraba su bienestar, que se sentiría mal si ella estuviera herida, y cuando ella finalmente lo miró a los ojos, todavía temblando de dolor y miedo residual, él le ofreció una sonrisa pequeña y tranquilizadora que decía más claramente que palabras: «Estás a salvo». Esa noche, acostada en su cama en el barracón, Yuki lloró en silencio. Lloró por todas las creencias que estaban muriendo dentro de ella. Lloró por el odio que había cargado, odio que ahora parecía infundado y venenoso. Lloró por los soldados americanos en campos japoneses que probablemente no estaban recibiendo este tipo de trato. Lloró por la guerra en sí, por el desperdicio terrible de vidas jóvenes en ambos lados, por todas las mentiras que los gobiernos contaban a su gente para mantener el odio alimentándose. Keiko, en la cama junto a ella, escuchó los sollozos sofocados y susurró en la oscuridad: «Yo también lloro algunas noches. No es traición sentir estas cosas, es despertar». A medida que la primavera se convertía en verano, Yuki se acercó al capitán Henderson. La doctora militar había continuado visitando el barracón regularmente, revisando con todas las mujeres, asegurándose de que estuvieran saludables tanto física como mentalmente. Yuki había llegado a esperar estas visitas, a valorar las conversas breves que tenían a través de Betty, la intérprete. Un día de junio, cuando las temperaturas finalmente eran cálidas y los campos alrededor del campo florecían con vida, el capitán Henderson invitó a Yuki a caminar con ella por el perímetro interior del campo. Era inusual, esta invitación personal, pero Yuki aceptó, curiosa sobre qué quería discutir la doctora. Caminaron en silencio por un tiempo, Betty caminando ligeramente detrás, lista para traducir pero dándoles espacio. El capitán Henderson finalmente habló, sus palabras viniendo lentamente como si estuviera eligiéndolas con cuidado. Dijo que había notado el cambio en Yuki durante los meses pasados, la forma en que su postura había cambiado de defensiva a más abierta, la forma en que ya no miraba a los guardias con terror absoluto. Preguntó si Yuki estaría dispuesta a hablar sobre su experiencia, no para interrogatorio militar, sino para entendimiento personal. Quería saber qué les habían enseñado a las prisioneras japonesas sobre los americanos, qué esperaban cuando fueron capturadas, cómo se sentían ahora.
Dijo que planeaba escribir un reporte después de la guerra sobre el tratamiento de prisioneras, sobre lo que funcionaba y lo que podía mejorarse, y la perspectiva de Yuki sería valiosa. Yuki se sintió honrada y atemorizada por la petición. Hablar honestamente significaría admitir su cambio de opinión, significaría traicionar las enseñanzas de sus superiores militares, pero también significaría contribuir a algo. Significaría que su experiencia podría tener propósito. Después de varios minutos de silencio, asintió. Pasaron la siguiente hora caminando y hablando. Yuki describió la propaganda que había recibido, las historias de tortura y violación que les habían contado, el miedo absoluto que había sentido cuando fue capturada. Describió su creencia de que la muerte era preferible a la captura, que el honor requería suicidio. Describió cómo cada acto de bondad que había recibido en Fort McCoy había desafiado esas creencias, cómo había resistido el cambio al principio, pero eventualmente no pudo negar la realidad frente a ella. El capitán Henderson escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión seria pero no juzgadora. Cuando Yuki terminó, la doctora estuvo en silencio por un largo momento antes de responder. Dijo que entendía que esto era doloroso para Yuki, que cuestionar todo lo que te han enseñado requería un tipo de coraje que la gente raramente reconocía. Dijo que Yuki no debería sentir vergüenza por cambiar de opinión cuando se enfrentaba a nueva evidencia, que eso era lo que hacían las personas inteligentes y honestas. Luego el capitán Henderson compartió algo personal que Yuki nunca había esperado escuchar. Dijo que su hermano mayor, el que había estado en Filipinas, había muerto en el campo de prisioneros de Cabanatuan. Había muerto de disentería, desnutrición y abuso físico. Los detalles que llegaron a través de prisioneros liberados habían sido horribles. Habían destruido a su familia. El padre del capitán Henderson había sufrido un ataque al corazón al escuchar las noticias. Su madre había caído en depresión profunda de la que nunca se recuperó completamente. El capitán Henderson tenía todas las razones del mundo para odiar a los japoneses, para desear venganza, para tratar a las prisioneras bajo su cuidado con la crueldad que su hermano había experimentado. Pero dijo que no podía hacerlo. No porque fuera particularmente santa o porque perdonara lo que había pasado, sino porque creía que el ciclo de crueldad tenía que romperse en algún punto. Si todos respondían a la brutalidad con más brutalidad, el mundo nunca tendría paz. Alguien tenía que elegir un camino diferente, incluso cuando dolía, especialmente cuando dolía. Dijo que cuando veía a Yuki y a las otras prisioneras, veía mujeres que habían sido engañadas por sus líderes, que habían creído mentiras porque no tenían forma de conocer la verdad, que estaban pagando precio por decisiones que no habían tomado. Veía seres humanos que merecían tratamiento decente, sin importar qué bandera hubieran servido. Y esperaba que, después de la guerra, cuando estas mujeres regresaran a Japón, llevaran consigo el mensaje de que los enemigos podían ser humanos unos con otros, de que la guerra no requería destrucción total de la humanidad. Yuki se quebró al escuchar esto. La idea de que esta mujer que había perdido tanto pudiera tratarla con bondad era más de lo que podía procesar. Se detuvo en el camino, lágrimas corriendo por su rostro abiertamente, y dijo a través de Betty que lo sentía, que sentía lo que había pasado al hermano del capitán Henderson, que si pudiera deshacer la guerra lo haría, pero no podía, y que lo único que podía hacer era prometer recordar esta lección. Recordar que incluso en guerra la humanidad era posible. El capitán Henderson también tenía lágrimas en sus ojos cuando tomó las manos de Yuki entre las suyas, apretándolas firmemente. Dijo que esa promesa era suficiente, que esa promesa era todo lo que podía pedir. Y por un momento, dos mujeres de lados opuestos de una guerra brutal se pararon juntas, llorando por todo lo que se había perdido, por todo lo que podría haber sido diferente. En agosto llegaron las noticias que cambiarían todo. Yuki estaba trabajando en la lavandería cuando escuchó a los guardias hablando en tonos urgentes. No entendía las palabras, pero entendía la emoción. Shock, horror. Algo inconcebible había pasado. Para el final del día, Betty llegó al barracón con rostro pálido y expresión devastada. Una nueva arma, dijo, algo más poderoso que cualquier cosa que el mundo hubiera visto antes. Dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, habían sido destruidas en segundos.
Decenas de miles muertos instantáneamente, quizás cientos de miles. La radiación, algo que Betty luchó por explicar en términos que tuvieran sentido, continuaría matando por años. El nombre Hiroshima penetró el shock de Yuki como una espada. Hiroshima, su ciudad, su familia, su padre, su madre, sus hermanos menores, todo y todos que había conocido. Desaparecidos en un momento, vaporizados, borrados de la existencia. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir una nada expandiéndose dentro de ella, tragándose todo lo demás. Las otras mujeres del barracón que tenían familia en esas ciudades colapsaron en histeria. Keiko, que era de Tokio, trataba de consolar a las que lloraban, pero sus propias manos temblaban. Michiko se había puesto de rodillas, rezando o tal vez solo meciéndose en shock. Hanako permanecía completamente inmóvil, mirando a la nada, aparentemente incapaz de procesar la información. Yuki no lloró, no pudo. El dolor era demasiado grande para lágrimas, demasiado profundo para expresión. Solo se sentó en su cama, mirando a través de la ventana al cielo azul de Wisconsin, pensando que el mismo cielo cubría Hiroshima, excepto que Hiroshima ya no existía, que todo lo que alguna vez conoció se había convertido en cenizas radiactivas. Los guardias americanos del campo reaccionaron de formas variadas. Algunos celebraban ruidosamente, felices de que la guerra pudiera terminar pronto, aliviados de que no tendrían que invadir las islas japonesas. Otros estaban callados, mirando a las prisioneras con algo que podría haber sido culpa o incomodidad. Algunos evitaban el barracón completamente, como si la presencia de mujeres japonesas de luto fuera acusación que no podían enfrentar. Pero el capitán Henderson vino. Llegó esa noche con Betty y se sentó con las mujeres que lloraban sin decir nada, solo estando presente. Su rostro mostraba horror genuino por la escala de destrucción, sin importar que hubiera sido infligida al enemigo. Cuando Yuki finalmente la miró, la doctora tenía lágrimas en sus mejillas, y Yuki entendió en ese momento que el capitán Henderson también veía a las víctimas civiles de Hiroshima como humanos, como la familia de alguien, como personas que no merecían ser incineradas sin importar qué gobierno las hubiera gobernado. Días después llegó la noticia de la rendición de Japón. El emperador había hablado por radio, algo sin precedentes, anunciando que la guerra había terminado. Las prisioneras del Barracón 7 escucharon la noticia en aturdimiento completo. Algunas sintieron alivio de que el sufrimiento terminara. Otras sintieron vergüenza devastadora de que su nación hubiera sido derrotada, de que el imperio invencible se hubiera rendido. Akiko, la fanática, intentó cortarse las muñecas con un fragmento de vidrio que había escondido, pero fue detenida por las otras mujeres y llevada a la enfermería. Para Yuki, la rendición trajo sentimientos complicados que no podía desenredar. La guerra había terminado, lo cual significaba que eventualmente sería repatriada, que podría buscar a su familia, aunque tuviera poco esperanza de encontrar sobrevivientes. Pero también significaba que su tiempo en Fort McCoy estaba terminando, que pronto dejaría este lugar extraño donde había aprendido que los enemigos podían ser bondadosos, donde todo lo que pensaba saber sobre el mundo había sido desmantelado y reconstruido. El proceso de repatriación tomó meses. Había millones de personas desplazadas por toda Asia y el Pacífico, todos tratando de llegar a casa, y los sistemas de transporte estaban devastados. Mientras esperaban, el estatus de las prisioneras cambió. Ya no eran prisioneras de guerra técnicamente, ahora eran personas desplazadas esperando transporte. Las restricciones fueron levantadas gradualmente. Podían moverse más libremente dentro del campo. Podían interactuar más con el personal americano. Algunas fueron llevadas a la ciudad cercana de Esparta para comprar artículos personales, una experiencia surrealista donde mujeres japonesas caminaban por calles americanas, viendo tiendas llenas de abundancia inimaginable, siendo tratadas por civiles con curiosidad pero sin hostilidad abierta. Fue durante una de estas salidas, en septiembre cuando las hojas comenzaban a cambiar de color, que Yuki experimentó otro momento que nunca olvidaría. Ella y Keiko habían sido llevadas a una farmacia para comprar productos de higiene femenina, escoltadas por un guardia joven llamado Private Thompson. Mientras esperaban en la caja registradora, un hombre mayor entró a la tienda, vio los uniformes de prisioneras que aún usaban y su rostro se torció en rabia.
El hombre comenzó a gritar, acercándose agresivamente, diciendo cosas en inglés que Yuki no entendía completamente, pero cuyo veneno era inconfundible. Escupió en su dirección. El tendero trató de calmarlo, pero el hombre estaba descontrolado, su odio alimentado probablemente por pérdida personal, por propaganda, por años de guerra. Private Thompson se puso inmediatamente entre Yuki y el hombre, su postura protectora y firme. Dijo algo bruscamente al hombre, su tono dejando claro que no toleraría ningún ataque a las mujeres bajo su custodia. Cuando el hombre trató de rodear a Thompson para llegar a Yuki, el joven guardia lo empujó hacia atrás con fuerza suficiente para dejarlo tropezar. El tendero finalmente logró sacar al hombre de la tienda mientras maldecía. Thompson se volvió hacia Yuki y Keiko, su rostro ruborizado de adrenalina, y preguntó si estaban bien. Su preocupación era genuina, su disposición a defender a prisioneras enemigas de un civil americano tan automática que claramente no había pensado en las complejidades de sus acciones. Para él, ellas estaban bajo su protección y eso significaba algo. Su nacionalidad, su estatus como antiguas enemigas, no importaba comparado con su deber de mantenerlas seguras. En el camino de regreso al campo, Yuki trató de procesar lo que había pasado. Un soldado americano la había protegido de otro americano. La había defendido físicamente, arriesgando posiblemente problemas con civiles, porque la veía como su responsabilidad. Esto era tan contrario a todo lo que le habían enseñado sobre cómo los militares trataban a prisioneros que casi no podía creerlo, excepto que había pasado. Lo había visto con sus propios ojos. Noviembre trajo nieve temprana a Wisconsin y noticias de que finalmente habría transporte disponible para repatriar a las prisioneras japonesas. Serían llevadas primero a California, luego a Japón en barco. La fecha de partida fue establecida para principios de diciembre. Yuki tenía sentimientos profundamente divididos sobre irse. Parte de ella desesperaba por llegar a Japón, por buscar a su familia aunque esperara encontrar solo tumbas. Pero otra parte temía dejar Fort McCoy, temía regresar a un Japón que sabía estaría destruido, ocupado, cambiado irreconociblemente. La noche antes de partir, el capitán Henderson organizó una pequeña ceremonia de despedida. Fue discreto, solo ella, las prisioneras, Betty la intérprete y algunos de los guardias y staff médico que habían trabajado más cercanamente con las mujeres. Había té y galletas, lujos pequeños que el capitán Henderson había conseguido con sus propias raciones. Había un calor en el salón que contrastaba con el frío afuera, un calor que venía tanto de la estufa como de la reunión de personas que habían compartido meses difíciles juntas. El capitán Henderson habló brevemente, sus palabras traducidas por Betty. Dijo que había sido un privilegio conocer a estas mujeres valientes, que esperaba que tuvieran viajes seguros a casa, que oraba para que encontraran a sus seres queridos vivos y pudieran reconstruir sus vidas. Dijo que la guerra había terminado, pero el trabajo de construir paz apenas comenzaba, y que esperaba que el futuro fuera más brillante para todas ellas. Luego dio a cada mujer un pequeño regalo, una fotografía. Eran fotografías que había tomado secretamente durante los meses previos, capturas de momentos ordinarios. Yuki mirando por la ventana del barracón. Keiko riendo con otra prisionera mientras doblaban ropa. El grupo de mujeres sentadas afuera en un día cálido de verano. Eran imágenes de vidas vividas incluso en cautiverio, evidencia de que habían existido, que habían sido vistas no como números, sino como personas. Yuki tomó su fotografía con manos temblorosas. La imagen mostraba su rostro de perfil, su expresión tranquila casi en paz, tan diferente del terror que había sentido al llegar. Era quien había sido, era quien se había convertido, era evidencia física de su transformación. Cuando llegó el turno de Yuki de hablar, tuvo que detenerse varias veces para controlar su voz. Dijo, a través de Betty, que llegó a Fort McCoy esperando morir. Esperaba crueldad, esperaba confirmación de todo lo que le habían enseñado sobre los americanos como monstruos. En su lugar, había encontrado humanidad, había encontrado cuidado médico que salvó su vida, había encontrado oficiales que la trataron con dignidad incluso cuando no tenían que hacerlo. Había encontrado guardias que la protegieron de daño. Y más importante, había encontrado a una mujer, el capitán Henderson, que le había enseñado que el odio no tenía que ser el resultado inevitable de la guerra.
Dijo que no podía cambiar el pasado, no podía deshacer lo que Japón había hecho o lo que América había hecho. Pero podía prometer llevar estas lecciones consigo, compartirlas con otros cuando fuera posible, vivir de manera que honrara la bondad que había recibido en este lugar inesperado. El capitán Henderson se acercó y abrazó a Yuki, un gesto que rompió todos los protocolos militares pero que era perfectamente humano. Yuki se aferró a la doctora americana, este antiguo enemigo que se había convertido en algo más cercano a amiga, y lloró en su hombro. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado, por la complejidad imposible de un mundo donde la bondad y la brutalidad coexistían, donde los enemigos podían mostrar más humanidad que los aliados, donde todo lo que pensabas saber podía revelarse como mentiras elaboradas. El viaje de regreso a Japón fue largo y tenso. El barco de transporte estaba lleno de exprisioneros de guerra y personas desplazadas, todos ansiosos, todos asustados de lo que encontrarían en casa. Yuki pasó la mayoría del tiempo en cubierta cuando el clima lo permitía, mirando al océano, reflexionando sobre los últimos 10 meses de su vida. Había entrado a Fort McCoy como una persona y estaba saliendo como otra completamente diferente. No solo en cuerpo, aunque su salud había sido restaurada, sino en mente y espíritu. El barco llegó a Yokohama en febrero de 1946. Japón en invierno, bajo ocupación americana, era un lugar de pesadilla. Las ciudades estaban en ruinas, la población estaba hambrienta, la economía estaba destruida. Soldados americanos patrullaban las calles, una ironía que Yuki notó amargamente después de haber sido cuidada por soldados americanos en Fort McCoy. Estos soldados en Japón eran vencedores, ocupadores, y aunque la mayoría se comportaba profesionalmente, su presencia era un recordatorio constante de la derrota de Japón. Yuki viajó a Hiroshima en marzo. Lo que encontró destruyó cualquier ilusión residual que pudiera haber tenido. La ciudad simplemente no existía más. Donde había habido vecindarios, escuelas, templos, mercados, ahora había nada. Solo escombros y cenizas radioactivas. Los sobrevivientes que quedaban se movían como fantasmas, muchos con quemaduras horribles, muchos enfermos de radiación, todos traumatizados más allá de la recuperación. Pasó semanas buscando información sobre su familia. Finalmente encontró a un vecino anciano que había estado afuera de la ciudad el día de la bomba. Con voz quebrada, le contó que su padre había estado en casa esa mañana, que la casa había estado en el círculo central de destrucción. No habría sobrevivientes de esa área. Nadie que estuviera dentro de 2 kilómetros del hipocentro había sobrevivido. Yuki se paró en lo que alguna vez había sido su calle, incapaz de reconocer nada, y sintió un vacío que nunca se llenaría. Su familia se había ido, vaporizada en un instante por una arma que nadie hubiera imaginado posible. Parte de ella quería odiar a América por esto, quería sentir rabia justificada, quería que el trauma fuera simple y dirigible. Pero no podía. Había conocido a americanos, había sido salvada por americanos, había aprendido que los americanos eran tan humanos como los japoneses. La bomba no había sido lanzada por el capitán Henderson, o el Private Thompson, o el sargento Miller. Había sido lanzada por líderes que tomaban decisiones imposibles en tiempos imposibles. Esto no hacía que la pérdida doliera menos. Nada podía hacer eso. Pero significaba que Yuki no podía caer en el odio simple que su gobierno había cultivado. Había visto ambos lados ahora, había experimentado bondad y brutalidad de múltiples direcciones, y sabía que la verdad era más complicada que cualquier propaganda. En los años que siguieron, Yuki reconstruyó su vida lentamente. Trabajó como enfermera en un hospital en Tokio, atendiendo a sobrevivientes de la bomba atómica, a veteranos heridos, a civiles que habían perdido todo. Se casó con un profesor viudo que había perdido a su primera esposa en los bombardeos. Tuvieron 2 hijos. Vivió una vida que externamente parecía normal, japonesa, apropiada. Pero por dentro, Yuki cargaba la verdad que había aprendido en Fort McCoy. Raramente hablaba de ello. En el Japón de posguerra, admitir que había sido capturada viva era vergonzoso. Admitir que había sido bien tratada por el enemigo era casi traición. Así que Yuki guardó silencio sobre esa parte de su vida, compartiendo solo con su esposo, quien había sido prisionero de guerra en Siberia y entendía complejidades que otros no podían,
pero guardó la fotografía que el capitán Henderson le había dado, escondida en una caja con sus posesiones más valiosas. A veces, en noches cuando no podía dormir, cuando los recuerdos de Hiroshima la atormentaban, cuando el peso de todo lo que había perdido se sentía insoportable, sacaba la fotografía y miraba su rostro capturado en aquel momento de paz en Wisconsin. Se recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad era posible. Se recordaba que los enemigos podían elegir bondad. Se recordaba que ella había sobrevivido no solo físicamente sino espiritualmente, que había aprendido lecciones que valía la pena preservar. En 1985, 40 años después del final de la guerra, Yuki recibió una carta inesperada. Era de Estados Unidos, enviada a través de una organización que conectaba ex prisioneros de guerra con el personal que los había custodiado. La carta era del capitán Henderson, ahora doctora Henderson retirada, viviendo en Florida con su esposo. Había pasado décadas buscando maneras de contactar a las mujeres que había conocido en Fort McCoy y finalmente había tenido éxito localizando a algunas. La carta era breve pero conmovedora. La doctora Henderson escribió que a menudo pensaba en las mujeres valientes de Fort McCoy, que esperaba que hubieran encontrado paz y felicidad en sus vidas. Escribió que su tiempo cuidándolas había sido uno de los periodos más significativos de su carrera, que les había enseñado lecciones sobre humanidad que llevó consigo por el resto de su vida. Incluía una fotografía de sí misma, ahora con cabello gris y arrugas, pero con los mismos ojos grises amables que Yuki recordaba. Yuki respondió. Comenzaron una correspondencia que continuó hasta que la doctora Henderson murió en 1992. A través de cartas, compartieron sus vidas, sus pérdidas, sus esperanzas para el futuro. La doctora Henderson nunca se disculpó por Hiroshima porque no podía. No era su responsabilidad disculparse por decisiones de líderes que ella no había tomado. Y Yuki nunca pidió disculpa porque entendía que la bondad individual no cancelaba la tragedia nacional, pero tampoco era negada por ella. En 1995, en el 50º aniversario del final de la guerra, Yuki dio una entrevista a un periódico local en Tokio. Era parte de una serie sobre experiencias de guerra no contadas. Por primera vez en 5 décadas, Yuki habló públicamente sobre su tiempo en Fort McCoy. Habló sobre llegar esperando tortura y encontrar tratamiento médico. Habló sobre el capitán Henderson y las lecciones de humanidad que había aprendido. Habló sobre cómo esa experiencia había transformado su comprensión del enemigo, de la guerra, de la naturaleza humana misma. La entrevista recibió reacciones mixtas. Algunos lectores la acusaron de ser una traidora, de haber sido lavada el cerebro por los americanos, de deshonrar a su país al sugerir que el enemigo había sido capaz de bondad. Pero otros, especialmente gente joven que no tenía recuerdo directo de la guerra, escribieron cartas agradeciéndole por compartir una perspectiva diferente, por mostrar que incluso en conflicto extremo, la humanidad podía prevalecer. Yuki Nakamura murió en el año 2003 a los 86 años, rodeada de su familia. Sus hijos y nietos conocían la historia de Fort McCoy, la historia que ella finalmente había compartido en sus últimos años cuando el tiempo había suavizado algunas de las heridas y el mundo había cambiado lo suficiente como para que las verdades complejas fueran más aceptadas. En su funeral, su hijo mayor leyó un pasaje de un diario que Yuki había mantenido durante sus últimos años, un diario donde había documentado sus memorias de guerra con detalle que nunca había compartido antes. El pasaje decía: Cuando llegué a Fort McCoy, en febrero de 1945, no podía sentarme por el dolor que atravesaba mi cuerpo. Pero ese dolor físico era nada comparado con el dolor que vendría después. El dolor de descubrir que todo lo que creía saber estaba equivocado. El dolor de perder a mi familia en Hiroshima. El dolor de sobrevivir cuando tantos murieron. Pero también aprendí algo en aquel campo en medio de la nieve de Wisconsin. Algo que sostuvo mi espíritu durante los 60 años que siguieron. Aprendí que incluso cuando gobiernos eligen guerra, individuos pueden elegir humanidad. Aprendí que el enemigo no es una categoría absoluta, sino una etiqueta temporal, puesta sobre seres humanos por circunstancias fuera de su control.
Aprendí que una enfermera americana podía llorar por la muerte de civiles japoneses incluso mientras su propio hermano había muerto en manos japonesas. Aprendí que un guardia americano podía proteger a una prisionera japonesa de su propio compatriota. Aprendí que el tratamiento que recibí en Fort McCoy no fue debilidad americana, sino su mayor fortaleza, la capacidad de mantener principios incluso cuando sería más fácil abandonarlos. Y aprendí que si nosotros como especie queremos sobrevivir, debemos llevar estas lecciones hacia adelante. Debemos recordar que en guerra y en paz somos todos humanos primero, y que esa humanidad compartida es más importante que cualquier bandera, cualquier ideología, cualquier frontera. Los nietos de Yuki donaron su diario y la fotografía del capitán Henderson al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, donde se exhiben hasta hoy como parte de una exposición sobre las complejidades de la guerra, sobre cómo incluso en medio de la destrucción más absoluta, destellos de humanidad persistieron. La fotografía muestra a una mujer joven de perfil, su expresión tranquila, capturada en un momento de paz en medio del caos. Los visitantes del museo a menudo se detienen frente a esta imagen, leyendo la historia de Yuki, tratando de entender cómo alguien que perdió tanto pudo aferrarse a una visión de esperanza, cómo alguien que experimentó ambos lados de la guerra pudo negarse a sucumbir al odio. La historia de Yuki Nakamura es solo una entre millones de historias de la Segunda Guerra Mundial, pero es significativa porque desafía las narrativas simples que preferimos sobre conflicto y enemistad. No niega el horror de Hiroshima y Nagasaki, no excusa las atrocidades cometidas por ningún lado. En cambio, ofrece una verdad más complicada y quizás más importante, que incluso en los periodos más oscuros de la historia humana, individuos pueden elegir ver la humanidad en el otro, pueden elegir actuar con compasión incluso hacia aquellos designados como enemigos, pueden elegir construir puentes incluso mientras sus gobiernos construyen muros. En Fort McCoy hoy hay una pequeña placa que conmemora el campo de prisioneros de guerra que operó allí durante la Segunda Guerra Mundial. Menciona que albergó prisioneros japoneses, alemanes e italianos, que todos fueron tratados según las convenciones de Ginebra, que muchos formaron conexiones inesperadas con el personal americano y con la comunidad local. No menciona nombres específicos, no cuenta historias individuales como la de Yuki, pero para aquellos que conocen la historia, que han leído los diarios y las cartas, que han escuchado los testimonios de los sobrevivientes, ese pedazo de metal en un campo de Wisconsin representa algo profundo. Representa la posibilidad de que incluso en guerra no tenemos que perder nuestra humanidad. Representa la elección que cada persona enfrenta cuando se encuentra con el otro, el enemigo, el extraño, la elección de ver un monstruo o ver un ser humano. Yuki Nakamura eligió ver seres humanos, y al hacer esa elección, al permitir que su comprensión del mundo se transformara incluso cuando era doloroso, incluso cuando significaba cuestionar todo lo que le habían enseñado, ella se convirtió en un testimonio viviente de que el cambio es posible, de que las creencias arraigadas pueden ser desafiadas por la experiencia directa, de que el odio enseñado puede ser deshecho por la bondad experimentada. Su legado no está en grandes gestos o logros públicos. Está en las conversaciones que tuvo con sus hijos sobre la importancia de cuestionar la propaganda, sobre la necesidad de ver más allá de las etiquetas de enemigo y amigo. Está en las cartas que escribió a la doctora Henderson durante casi una década, cartas que exploraban las complejidades del perdón, de la reconciliación, de vivir con pérdida imposible mientras se aferraba a esperanza improbable. Está en la entrevista que dio 50 años después de la guerra, cuando finalmente encontró el coraje de contar su verdad completa a pesar de saber que algunos la juzgarían por ella. Y su legado está en cada persona que escucha su historia y se detiene a considerar sus propias creencias sobre el otro, sobre el enemigo, sobre aquellos que su sociedad les dice que deben temer u odiar. Está en la pregunta incómoda que su historia plantea. Si pudieras descubrir que todo lo que te han enseñado sobre cierto grupo de personas está equivocado, ¿tendrías el coraje de cambiar de opinión? ¿Tendrías la fuerza para soltar certezas cómodas y abrazar verdades complicadas? Yuki Nakamura llegó a Fort McCoy en febrero de 1945, incapaz de sentarse por el dolor físico, incapaz de imaginar un futuro donde sobreviviría.
Salió de Fort McCoy en diciembre de 1945 con su cuerpo sanado pero su alma transformada de maneras que pasaría décadas procesando. Regresó a un Japón destruido, a una familia desaparecida, a un mundo que nunca volvería a ser como había sido. Y aún así, vivió. Construyó una nueva vida, crió hijos, trabajó para sanar a otros. Y llevó consigo hasta su último día la lección que aprendió en aquel campo en Wisconsin, que la humanidad es una elección que hacemos momento a momento, persona a persona, incluso y especialmente cuando es difícil, incluso y especialmente cuando todo en nuestro mundo nos dice que no lo hagamos. Esa es la lección que ella dejó. Esa es la historia que merece ser contada, no como una negación del horror de la guerra, sino como un recordatorio de que incluso en medio del horror, la luz puede persistir, no como una sugerencia de que la bondad individual borra la responsabilidad colectiva, sino como evidencia de que la bondad individual importa, que cada acto de humanidad cuenta, que las elecciones que hacemos sobre cómo tratamos al otro reverberan más allá de lo que podemos imaginar. En los archivos del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, junto al diario de Yuki y la fotografía del capitán Henderson, hay una última carta. Fue escrita por la doctora Henderson en 1991, un año antes de su muerte, y enviada a la familia de Yuki. En ella, la anciana doctora escribió: En todos mis años de práctica médica, en todas las vidas que toqué o intenté tocar, las mujeres de Fort McCoy permanecen entre mis pacientes más memorables. No porque sus condiciones médicas fueran particularmente complejas, sino porque me enseñaron algo que ningún libro de medicina podría enseñar. Me enseñaron que la sanación va más allá del cuerpo, que a veces el acto más radical de medicina es simplemente ver al paciente como completamente humano, sin importar las circunstancias que los trajeron a ti. Yuki Nakamura llegó a mi enfermería como una enemiga, como una prisionera, como una paciente. Se fue como las tres cosas todavía, pero también como algo más, como una persona que me había mostrado que mi hermano no murió en vano si su muerte pudo enseñarme la importancia de romper ciclos de venganza. Espero que ella encontró paz. Espero que su vida después de la guerra fue rica y significativa. Espero que supo cuánto su coraje, su disposición a cambiar de opinión frente a nueva evidencia, me inspiró a continuar eligiendo humanidad en mi propio trabajo. Fue un honor conocerla. Fue un honor servirla. Y llevo su recuerdo conmigo hasta el final. Esas palabras, escritas por una mujer que había perdido a su hermano en manos japonesas, pero que eligió ver a las prisioneras japonesas bajo su cuidado como seres humanos merecedores de dignidad, encapsulan todo lo que la historia de Yuki Nakamura nos enseña. Nos enseña que el enemigo es una construcción, que la humanidad es una constante. Nos enseña que las narrativas que nos alimentan en tiempos de guerra son casi siempre más simples que la realidad. Nos enseña que el coraje no es solo pelear en batalla, sino también cuestionar las creencias que nos hacen pelear. Nos enseña que la sanación, tanto física como espiritual, requiere que veamos al otro en su complejidad total, no como caricatura sino como persona. Y tal vez más importante, nos enseña que estas lecciones no son solo históricas, relegadas a una guerra que terminó hace casi 80 años. Son lecciones vivas, relevantes hoy en un mundo que todavía divide a las personas en nosotros y ellos, que todavía usa propaganda para deshumanizar al otro, que todavía entrena a personas para odiar a aquellos que nunca han conocido. La historia de Yuki nos desafía a preguntarnos, ¿qué creencias estamos cargando sobre otros grupos que podrían ser tan falsas como las creencias que ella cargaba sobre los americanos? ¿Qué narrativas estamos aceptando sin cuestionar? Y tendríamos el coraje, como Yuki lo tuvo, de cambiar de opinión si se nos presentara evidencia que contradijera esas narrativas. Estas son preguntas incómodas. Son preguntas que nos piden examinar nuestros propios prejuicios, nuestras propias certezas, nuestros propios miedos. Pero son preguntas necesarias si queremos construir un mundo donde la historia de Yuki sea menos excepcional, donde el tratamiento humano que recibió sea la norma en lugar de la sorpresa, donde la capacidad de ver humanidad en el enemigo sea celebrada en lugar de considerada debilidad. Yuki Nakamura no podía sentarse cuando llegó a Fort McCoy. El dolor físico era abrumador,
y el miedo era aún peor. Pero en los meses que siguieron, descubrió algo que cambió el resto de su vida. Descubrió que el dolor de cuestionar tus creencias, aunque intenso, conduce a sanación más profunda que cualquier medicina puede ofrecer. Descubrió que soltar el odio, aunque aterrador, crea espacio para conexiones humanas que trascienden fronteras y guerras. Descubrió que los enemigos, cuando son vistos claramente, son simplemente personas del otro lado de conflictos que ninguno de ellos eligió, pero todos deben soportar. Esa es su historia, esa es su lección, esa es su regalo para nosotros. Y así termina nuestra historia. Si llegaste hasta aquí, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de este relato histórico te sorprendió más? No olvides suscribirte para más historias no contadas de la